Hola, buenos días. Mi nombre es Idoia Gil Vicente y soy la madre huérfana de mi hijo. Mi hijo Alejandro Castilla Gil terminó con su vida en septiembre del 2021 para no volver al colegio, después de decirme 3 veces que por favor no le hiciera ir al colegio. Mi hijo sufría acoso escolar y maltrato de una docente. Tengo pruebas porque grabé a mi hijo. Cuando mi hijo se suicidó tirándose por la ventana, yo le encontré y le di la extrema unción mientras todavía estaba consciente. Luego le llevaron al Gregorio Marañón, que ni siquiera era su hospital, y allí no pudieron hacer nada por él, pero tampoco creo que ningún cirujano estuviera de guardia. Mi hijo me dijo que tenía problemas en el colegio en primero de primaria con una docente. Luego la cosa se fue pasando a unos alumnos que imitaron a la docente. Fui a hablar en numerosas ocasiones con el colegio. Hablé por activa y por pasiva con la docente, con el director, con la psicóloga, que era la única que escuchaba a mi hijo. Nunca se abrió un protocolo antiacoso, pero de todas maneras tampoco creo que hubiera servido de nada, porque los protocolos antiacoso solo son una excusa para que no sigan sin hacer nada. Los protocolos antiacoso no pueden realizarse desde dentro del colegio. ¿Y cómo es posible que los padres no puedan tener información ni acceso a ese protocolo? No lo entiendo. Cuando tú tienes que hacer una auditoría de una empresa privada o incluso de una pública, normalmente solicitas a un ente externo que haga una auditoría, porque no pueden controlar los mismos que gestionan. Es una máxima lógica. En los colegios debería de ser igual. El protocolo antiacoso debería de abrirse externo al centro y no debería de ser gestionado por los mismos que ocultan el maltrato y el acoso que tienen los niños en los colegios. Este era Osi, el osito con el que mi hijo todos los días se iba a la cama. Esto es lo que me queda de mi hijo. Cuando esto ocurrió, hablé con muchas madres y muchas me prometieron que iban a testificar. El colegio las presionó para que no lo hicieran. Al final solo conseguí el testimonio de 2 mujeres que, pese a las presiones del colegio, estaban dispuestas a declarar. Pero es que tiene que acabar todo en un juicio. A mí no me van a devolver a mi hijo. Yo lo único que quería era que me pidieran perdón, que reconocieran que se habían equivocado y que no habían hecho nada. Ni siquiera han sido capaces de eso, han mentido ante el juez. ¿Quiénes son los responsables? Yo me siento muy responsable por haber obligado a mi hijo a ir al colegio. Pero yo hice todo lo que tenía que hacer. Cuando mi hijo me comentó todo esto, intenté solucionarlo con el colegio. Cuando vi que el colegio no lo solucionaba, hablé con su neuróloga, porque mi hijo era un niño con altas capacidades. Tenía dificultades para relacionarse con sus compañeros, porque era un niño, un adolescente encerrado en el cuerpo de un niño. Tenía solo 10 años, en septiembre del 2021, al comienzo del curso, cuando decidió acabar con su vida. Un día vino y me dijo que había vuelto a ver a su maltratadora, que había vuelto a clase y que les iba a dar clase cuando me habían prometido que no iba a volver a tenerla. Me mintieron, pero no solo una vez, me mintieron 3 veces. La tuvo año tras año, en primero, en segundo, en tercero. En primero y en segundo la tuvo como tutora. En tercero la tenía en actividades de inglés, en las asignaturas que se daban en inglés: Natural Science, Arts and Craft y inglés. En cuarto también la tenía. En quinto, cuando mi hijo iba a empezar quinto, no iba a volver a verla, se supone. Estábamos intentando encaminar el problema que tenía en clase con algunos de sus compañeros. Mi hijo sufría muchísimo, incluso le grabé diciéndolo, y le grabé diciendo quiénes le hacían daño. Hablé con el colegio y nunca hicieron nada. En el juicio han mentido la psicóloga del colegio, el director del colegio.
Todos han mentido. Se consideran cristianos, pero mienten. También la psicóloga y la psiquiatra del Ramón y Cajal han mentido porque no han dicho la verdad. Que yo es lo único que les pedí, que dijeran la verdad lo que mi hijo les había dicho. Solo la neuróloga fue decente y dijo la verdad. Simplemente lo único que yo pedía, la verdad, que mi hijo se sentía amenazado, que era maltratado y machacado, violentado y degradado por una docente que le tenía manía. Ahora ya no tengo hijo. Solo me quedan sus cenizas y su oso. ¿Quiénes son los culpables? Todas las personas que he dicho. El centro educativo, el director, la docente, la psicóloga del colegio, la psicóloga del Ramón y Cajal, la psiquiatra. ¿Cuáles las medidas que tienen que tomar los padres cuando ocurre una cosa así? Si el colegio no les hace caso. Intenté cambiar a mi hijo de colegio cuando ya me dijo que no podía, porque él al principio no quería cambiar de colegio, si no lo habría cambiado. Pero cuando me dijo que quería cambiarse ya, se había cerrado el plazo de matriculación. Hablé con comisión de escolarización. Tengo pruebas de ello. Les escribí un correo. Les pedí por favor que mi hijo estaba siendo maltratado, que necesitaba otro centro. Fui a hablar con un centro que había al lado de mi casa, que tenían plazas, un centro público. Y me dijeron que estarían encantados de recibirle. Pero en comisión de escolarización no me dieron ninguna opción. Les dije que si conseguía un informe de sus psicólogas diciendo que el niño estaba mal, si le podrían cambiar, y me dijeron que lo intentara pero que no creían. Llamé a las psicólogas y no fueron capaces de hacerme un informe en 15 días. Ni siquiera cuando mi hijo murió fueron capaces de hacerme un informe. Tuve que ir por las malas y tardaron más de 3 meses en hacerme un informe.